Buen día, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, profe, buen día. Necesito que me tengan un poco de paciencia porque no me estoy pudiendo conectar desde la computadora, ¿sí? Me acabo de conectar desde el celular como para que se queden tranquilos que voy a dar la clase, pero no me estoy pudiendo conectar desde la compu, ¿sí? Así que ténganme paciencia, ¿sí? Así, porque si no, no les voy a poder compartir el Power y demás, ¿está? Esperen Bueno, un chiquito. tranqui. Desde el celu como para darles tranquilidad de que la clase se va a dictar, ¿sí? Ténganme paciencia, que no sé qué le pasa a la compu, que está medio carreta, ¿sí? Acá.
Buen día, chicos, para los que entraron recién. Ahí estoy intentando entrar por la compu, ¿sí? Ingresé al celular para abrir la reunión y que se queden tranquilos que la clase está en curso, pero estoy teniendo problemas para ingresar por la compu, ¿sí? Estoy ahí tratando de solucionarlo. Tranquilo, profe. Ahí parece que lo logré. Bueno, buenos días para todos. Ahora sí, logré entrar desde la compu. Les pido disculpas la demora, pero no sé qué pasó, estaba todo trabado. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Antes de empezar con el nuevo tema, escucho dudas de tejido epitelial glandular. ¿Qué dudas les quedó de la clase pasada? ¿Nada? ¿Nada para consultar? ¿Seguros? Profe, bom dia. Buen día. Então, só para aclarar, então, as únicas glândulas holócrinas de cuerpo são glândulas sebáceas, ¿es isso? Sí. Hay unas sí, las glándulas, las que van a ver ustedes, sí, hay unas en el párpado que son unas especies de sebáceas modificadas, que también, pero con que ustedes digan las glándulas sebáceas de la piel está perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Vayan a leer epitelio glandular. Me resulta rarísimo que no haya consultas porque es un tema que siempre trae dudas, porque no es tan sencillo. ¿Tá? Vayan a estudiarlo bien. Esta semana van a tener los prácticos. Recuerden que a los prácticos está bueno que vayan con el tema leído, ¿sí? Bueno, vamos a ver el tema de esta semana. Vamos a cambiar de tejido, vamos a entrar en otro de los 4 tejidos básicos, que es el tejido conectivo, ¿sí? Esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, cambiamos de tejido, ¿sí? Nosotros dijimos que durante toda esta primera era vamos a ver lo que corresponde a los 4 tejidos básicos. Ya terminamos de ver tejido epitelial, vimos epitelio, revestimiento, epitelio glandular. Vamos a entrar en lo que es el tejido conectivo. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama el tejido conectivo no especializado, ¿sí? Y a partir de las clases siguientes vamos a entrar en lo que se llaman los tejidos conectivos especializados, o sea que le vamos a dedicar varias clases a lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Porque la semana que viene vamos a ver cartílago, las otras 2 semanas vamos a ver hueso, después vamos a ver sanguíneo, que se encuentran dentro de lo que vamos a llamar los tejidos conectivos especializados, ¿sí? O sea que antes de cambiar de tejido vamos a tener varias clases. Vamos a ver algunas generalidades de lo que sería el tejido conectivo. A diferencia de lo que es el epitelio, el tejido conectivo es un tejido que va a estar muy vascularizado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el tejido epitelial era un tejido que no tenía vasos sanguíneos? Entonces, fíjense acá, esto que es la luz, en contacto con la luz vemos el tejido epitelial,
¿sí? ¿Qué tipo de epitelio les parece este? ¿Cómo lo clasificarían? Cilíndrico, simple. Muy bien, un epitelio cilíndrico simple. Acá tendríamos que tener ubicada la membrana basal, que sabemos que no se ve con las técnicas de rutina, y este tejido que vemos acá va a ser el tejido conectivo. Fíjense que acá está señalado la presencia de vasos sanguíneos. De hecho, esto que se ve acá son globulitos rojos, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo, vamos a ver que es un tejido que va a estar muy vascularizado, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan que desde estos vasos sanguíneos salen las sustancias nutritivas y el oxígeno que difunden por el tejido conectivo para llegar y nutrir también a lo que son las células epiteliales? Otra característica que va a tener el tejido conectivo, aparte de ser ricamente vascularizado, es que si bien va a estar formado por células y matriz, siempre va a predominar la cantidad de matriz sobre la cantidad de células, ¿sí? O sea, tiene células, tiene matriz extracelular, pero a diferencia del epitelio que tenía poquita matriz extracelular, el tejido conectivo tiene mucha matriz extracelular. Y eso va a hacer que cuando nosotros vemos las células del conectivo, las vamos a ver separadas, ¿sí? Fíjense que todas estas imágenes basófilas que corresponden a núcleos van a corresponder a las células del tejido conectivo, y fíjense que están todas dispersas por la gran cantidad de matriz extracelular que poseen, ¿sí? De hecho, cuando vayamos a ver la clasificación de los tejidos conectivos, vamos a ver que esa clasificación se va a basar en lo que sería la composición y el ordenamiento de los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? El tejido conectivo o conjuntivo es el tejido de conexión, es el que va a ir conectando los 4 tejidos básicos, ¿sí? Perdón, los otros 3 tejidos básicos, ¿sí? Por eso dice que forma el cemento entre el resto de los tejidos, ¿sí? Entonces va a ser el tejido que conecta los otros 3 tejidos básicos, ¿sí? Por eso va a estar como limitado entre lo que serían las membranas basales y lo que son las láminas externas, que son el equivalente de la membrana basal que tienen las células musculares y las células nerviosas, ¿sí? Como rellenando los espacios entre los otros 3 tejidos, ahí van a tener el tejido conectivo. Vamos a ver que en los órganos macizos, el tejido conectivo va a formar cápsulas, va a formar tabiques, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el tejido conectivo. ¿Qué funciones va a tener el tejido conectivo? Un poco lo que estuvimos diciendo recién. Va a formar lo que es el estroma de los órganos macizos. ¿Qué es el estroma? Es la parte de sostén que tienen los órganos macizos. Y eso va a estar representado por cápsulas y trabéculas. ¿Sí? Trabéculas o tabiques. Es el tejido que provee resistencia a las fuerzas de deformación, ¿sí? Ya sea resistencia a todo lo que son fuerzas mecánicas, a lo que es el estiramiento, ¿sí? Justamente para evitar las deformaciones de los órganos, ¿sí? Vamos a ver que tanto los órganos macizos como los órganos huecos tienen cantidades variables de tejido conectivo. Dice que provee un medio para la fijación y migración celular, ¿sí? O sea, las células que están en el tejido conectivo no son células, muchas veces, células fijas, ¿sí? Sino que células que se desplazan por el tejido conectivo, y en el tejido conectivo hay moléculas que van a permitir que las células migren, ¿sí? Y también se van a generar como señales y moléculas de adhesión que van a permitir justamente esta migración celular. Y también vamos a ver que tiene función inmunológica. Piensen que algunos tejidos conectivos siempre los vamos a ubicar debajo de los epitelios, ¿sí? Los epitelios obviamente son puerta de entrada, sobre todo si se lesiona el epitelio, son puertas de entrada para algunos microorganismos. Entonces, en algunos tejidos conectivos, lo que se llama el tejido conectivo laxo, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Es el lugar donde se van a llevar a cabo todo lo que son las reacciones inflamatorias, ¿sí? Como el primer encuentro entre algún microorganismo y algunas células del sistema inmunitario, se llevan a cabo ahí en lo que es el tejido conectivo laxo, ¿sí? Por eso cuando
hay una reacción inflamatoria, se edematiza, se hincha, y es lo que nosotros vemos a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, en una infección de piel, ¿está? Muy bien. ¿Cómo va a estar formado el tejido conectivo? Un poco ya dijimos, ¿sí? Que el tejido conectivo va a tener, por un lado, células, y por otro lado va a tener matriz extracelular. ¿Sí? Células y matriz extracelular. Dentro de las células del tejido conectivo, las vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Ponen células sacando flechas. Unas células se llaman células fijas o permanentes. Son células que siempre las vamos a ver en el tejido conectivo. Y otras células se llaman células móviles o células transitorias. Son células que generalmente son los glóbulos blancos del torrente sanguíneo y que ante algún estímulo pasan al tejido conectivo. ¿Sí? Entonces las células móviles, ¿sí? O transitorias son células que generalmente pertenecen a los grupos, a los glóbulos blancos del tejido sanguíneo, y ante determinados estímulos pasan, ¿sí? Atraviesan la pared de los vasos sanguíneos e ingresan en el tejido conectivo. Dentro de lo que son las células fijas o células permanentes tenemos estas: fibroblasto y fibrocito, que en verdad ahora vamos a ver que es la misma célula en estadios funcionales distintos, macrófagos, adipocitos, que son las células grasas, mastocitos y células madre mesenquimáticas. ¿Sí? Pertenecen al grupo de células fijas o células permanentes. Y dentro de lo que son las células móviles tenemos el linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo y monocito. El plasmocito, de acuerdo a la bibliografía, por ejemplo, el Ross lo pone como célula transitoria. Si alguno tiene el Géneser lo pone como célula fija, ¿sí? Porque en verdad es una célula que no la vamos a ver en el torrente sanguíneo, ¿sí? Por eso capaz el Géneser la pone como célula fija. Siempre el libro de cabecera que usamos nosotros es el Ross, ¿sí? Así que tómenla como célula móvil al plasmocito, pero sepan, ¿sí? Que en el Géneser puede figurar como fija. ¿Sí? Esas serían las células. Y en cuanto a lo que es la matriz extracelular, dentro de lo que es la matriz extracelular sacan dos flechas. La matriz extracelular va a estar formada por fibras, y la otra flecha es la sustancia fundamental o sustancia amorfa. Dentro de las fibras tenemos tres tipos: fibras colágenas, elásticas y reticulares. Y dentro de la sustancia fundamental vamos a tener gran cantidad de moléculas ricas en hidratos de carbono, que son los glucosaminoglucanos, también la sigla es GAGs, ¿sí? Glucosaminoglucanos o GAGs, los proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, y en la sustancia fundamental también vamos a ver gran cantidad de agua y sales y otros tipos de moléculas. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la matriz extracelular tiene por un lado fibras y por otro lado sustancia fundamental. Las fibras de tres tipos: colágenas, elásticas y reticulares. Y dentro de la sustancia fundamental tenemos GAGs, ¿sí? Lo que serían glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y gran cantidad de agua y electrolitos. Acá tenemos un dibujito de lo que sería el tejido conectivo, donde fíjense, esto que vemos acá son las fibras de colágeno, ¿sí? Estas más finitas, fibras elásticas. Después vemos distintos tipos de células, ¿sí? Y todo esto amarillito que se ve acá clarito, rellenando espacios, es la sustancia fundamental, ¿sí? No es que yo tenga en un lado las fibras, en un lado las células, en un lado la sustancia fundamental. Todos los componentes del tejido conectivo
obviamente que están mezclados y relacionados entre sí. ¿Tá? Vamos a empezar a hablar un poco de las células del tejido conectivo, ¿sí? Dijimos que dentro de las células teníamos células fijas o permanentes y células móviles. Dentro de las células permanentes o células fijas del tejido conectivo, la principal célula que vamos a tener es el fibroblasto, ¿sí? De hecho, es la principal célula del tejido conectivo. ¿Por qué el fibroblasto es la principal célula del tejido conectivo? Porque es la que se encarga de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Los fibroblastos son las células encargadas de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular, tanto lo que son las fibras como los componentes de la sustancia fundamental. El fibroblasto, ¿sí? Es una célula muy activa, ¿sí? Todo lo que son las fibras son fibras proteicas, por lo tanto son células muy activas justamente en la síntesis de proteínas. Si nosotros pudiéramos ver un fibroblasto con microscopía electrónica, vamos a ver que es una célula que se caracteriza por tener muchas prolongaciones, ¿sí? Tiene muy desarrollado todo lo que es el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, y se caracteriza por tener un núcleo con cromatina laxa, ¿sí? Porque es una célula muy activa en la síntesis proteica. Cuando nosotros miramos el fibroblasto en los preparados con técnicas de rutina, casi lo único que vamos a ver es un núcleo ovalado de cromatina laxa, ¿sí? No vemos todas estas prolongaciones que tiene el fibroblasto. Lo que vamos a ver es un núcleo ovalado de cromatina laxa. En el otro extremo tenemos el fibrocito. El fibrocito es el fibroblasto, pero menos activo. No es inactivo, no es que no funciona. Sintetiza, sigue sintetizando los componentes de la matriz, pero no de manera tan activa como lo hace el fibroblasto, ¿sí? O sea, serían la misma célula en dos estadios funcionales distintos. El fibroblasto es muy activo y el fibrocito es menos activo. Por eso, si nosotros pudiéramos ver con microscopía electrónica un fibrocito, vamos a ver que tiene muchísima menor cantidad de prolongaciones, ¿sí? Es como que se retraen las prolongaciones, tiene menor cantidad de organelas, y el núcleo, más bien es un núcleo que tiene una cromatina densa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es tan activo en la síntesis de matriz. Generalmente en lo que son los conectivos del adulto, la célula predominante va a ser el fibrocito, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo tengo una lesión y tengo que volver a regenerar los componentes de la matriz extracelular, ese fibrocito puede virar a fibroblasto, ¿sí? O sea, puede volverse activo y transformarse en fibroblasto, ¿está? Fíjense acá, en un preparado con las técnicas de rutina, este que vemos acá, un núcleo ovalado de cromatina laxa, el nucleolo visible, acá se ve un poquito de citoplasma, en los preparados que tenemos en la cátedra es más difícil de ver el citoplasma. Este de acá va a ser el fibroblasto, ¿sí? Lo mismo que este, ven que el núcleo está laxo. En cambio, estos que se ven con núcleos aplanados y de cromatina densa, esos van a ser los fibrocitos, ¿sí? Sería la misma célula en dos estadios funcionales distintos. Recuerden que el fibrocito no es que es inactivo, ¿sí? Es menos activo, ¿tá? Piensen que nosotros sintetizamos matriz. Yo no tengo la misma matriz extracelular desde el día que nací, ¿sí? Esa matriz se va a ir renovando. ¿Por qué? Porque se va envejeciendo, se va desgastando, hay enzimas que van degradando las fibras de la matriz, pero cuando uno ya es como adulto, y me refiero a adulto también al niño que no está en periodos de crecimiento, ¿sí? El fibrocito lo que va haciendo es reemplazando
componentes de la matriz que se van degradando, pero no es una síntesis muy activa, ¿sí? Y sepan que también hay una tercera variante dentro de este grupo de células, que son los miofibroblastos, ¿sí? Los miofibroblastos son células que aparecen cuando necesitamos hacer alguna cicatrización de heridas. Sería el fibroblasto, pero que en el citoplasma se llena de filamentos de actina, ¿sí? De fibras contráctiles. Y son células que participan en lo que son las retracciones de las cicatrices, ¿sí? Sería como un tercer estadio que podría estar esta célula. El miofibroblasto es indistinguible del fibroblasto con las técnicas de rutina, ¿sí? No van a poder decir fibroblasto, miofibroblasto, ¿sí? Entonces, tenemos el fibroblasto, el fibrocito y el miofibroblasto, ¿sí? Como una célula en distintos estadios funcionales. El miofibroblasto, cuando necesitamos que una herida se contraiga, ¿sí? Sería que el fibroblasto se llene de filamentos de actina, que son filamentos contráctiles, ¿sí? Para justamente retraer las heridas. Indistinguible del fibroblasto en las técnicas con las técnicas de rutina. Fíjense, volvemos a ver la diferencia entre fibroblastos, donde vemos núcleos ovalados con cromatina laxa y nucleolo visible, ¿sí? Y fibrocitos menos activos, donde vemos núcleos aplanados y de cromatina densa, ¿sí? Misma célula en estadios funcionales distintos. ¿Alguna duda del fibroblasto? No, profe. ¿No? Muy bien. Siguiendo con lo que... Profe, Sí, es que a mí se me cayó el internet, pero cuando comenzó a hablar de fibroblastos, fibrocitos no dijo nada antes, como que me quedé en la división entre células fijas y móviles. después hablé de todos los componentes de la matriz. Ahora después vuelvo a hablar de eso. ¿Sí? Cuando describa la matriz los vuelvo a nombrar. Ya, gracias. De nada. Bueno, seguimos con las células fijas o células permanentes. Una de las células fijas se llama macrófago. Los macrófagos van a derivar de unas células del torrente sanguíneo que se llaman monocitos, ¿sí? Los monocitos circulan por el torrente sanguíneo, ante algún estímulo pasan al tejido conectivo y apenas ingresan al tejido conectivo, esos monocitos se diferencian en macrófagos. ¿Sí? O sea que los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos. Los macrófagos son las células fagocíticas, ¿sí? Se encargan de fagocitar, ya sean partículas extrañas, moléculas que estén envejecidas para poder destruirlas, ¿sí? Emite prolongaciones, ¿sí? Lo que se llaman pseudópodos, engloba lo que quiere fagocitar y lo introduce en la célula, ¿sí? Lo que se llama es una fagocitosis. Y el macrófago se caracteriza porque en su citoplasma tiene gran cantidad de lisosomas, ¿sí? Entonces tiene lisosomas con enzimas que pueden degradar distintos componentes. Aparte, muchas veces lo que hace el macrófago es fagocitar alguna partícula extraña, ¿sí? Algún microorganismo, no lo llega a destruir del todo, y después pone un pedacito de ese microorganismo en su superficie para presentárselo a otras células. Por eso se dice que los macrófagos son células presentadoras de antígenos, ¿sí? Hace lo siguiente, fagocita una partícula, ¿sí? Grande, la descompone en partículas chiquititas y un pedacito lo expone en sus membranas. ¿Para qué? Para presentárselo a otras células del sistema inmunitario. Por eso se dice que son células presentadoras de antígenos. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos inmuno, ¿sí? En la segunda era. El macrófago son bastante difíciles de ver con las técnicas de rutina, ¿sí? Generalmente si habría que hacer una tinción para ver los macrófagos se hacen con tinta china,
¿sí? La tinción para ver los macrófagos es tinta china. Pero se sabe que son células grandes, fíjense, todo esto es un macrófago, y tienen un núcleo como si fuera como un núcleo arriñonado, ¿sí? Como si fuera tipo un poroto, esa sería como la forma del núcleo del macrófago. Y característicamente tiene gran cantidad de lisosomas en su citoplasma, justamente que se encargan de degradar todas las moléculas que el macrófago fagocita. ¿Sí? Después van a leer que hay macrófagos fijos, ¿sí? Pero lo más importante es esto, características histológicas de la célula y la función que tiene, ¿sí? Piensen que si es una célula fagocítica, ¿sí? O sea, que se encarga de fagocitar y es una de las células que va a empezar a participar de todo lo que son las reacciones inmunitarias, va a estar presente sobre todo en los tejidos conectivos que están debajo de los epitelios muy expuestos, ¿sí? Por ejemplo, los del aparato respiratorio, los del tubo digestivo, ¿sí? Que son justamente los epitelios que tienen un contacto directo con el exterior y son principal fuente de ingreso de microorganismos. De hecho, cuando nos enfermamos, las infecciones más frecuentes que tenemos son del aparato respiratorio y del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, van a ver que esos tejidos conectivos van a estar llenos, tanto de células móviles como de macrófagos, ¿sí? Otra de las células fijas o permanentes del tejido conectivo es el mastocito. El mastocito es una célula grande, redondeada, también tiene un núcleo redondito, y lo que tiene como más característico es que todo el citoplasma del mastocito está lleno de gránulos. ¿Sí? Fíjense acá. Este es el mastocito. El núcleo y todo el citoplasma lleno de gránulos. Lo mismo acá. ¿Ven? Todo el citoplasma está lleno de gránulos. En la superficie externa puede tener algunas microvellosidades. ¿Sí? El mastocito lo vamos a encontrar en los tejidos conectivos, preferentemente en los tejidos conectivos de la piel y en el tejido conectivo de la vía aérea. Y siempre suele estar cerca de los vasos sanguíneos, ¿sí? De los pequeños vasos sanguíneos. Dijimos que el mastocito presenta gránulos. ¿Qué contienen esos gránulos del mastocito? Contienen, por un lado, heparina, ¿sí? Que es un anticoagulante, histamina, que la histamina es una sustancia que cuando se libera, ¿sí? Va a producir aumento de las secreciones respiratorias, va a producir vasodilatación, y va a producir también un aumento de la contracción del músculo liso, ¿sí? Sobre todo el músculo liso de la vía aérea. Estimular la contracción del músculo liso de la vía aérea. ¿Sí? Al generar una vasodilatación, ¿sí? Va a permitir que un poco de líquido salga desde los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo, ¿sí? Y eso a veces también puede generar como picazón, ¿sí? La histamina justamente es parte de las moléculas efectoras de todo lo que son las respuestas alérgicas, ¿sí? Profe, ¿puedo repetir la parte de aumento de secreción? Sí, aumenta las secreciones respiratorias, aumenta la producción de moco a nivel de lo que es la vía aérea. Gracias. De nada. Profesora, Sí. una duda, porque dijo vasodilatación, pero lo estoy pensando cuando alguien tiene un shock anafiláctico, ahí se cierra la vía aérea
Claro, pero eso no sería contracción de los vasos. Eso sería lo otro que dije, que aumenta la contracción del músculo liso de la vía aérea. Eso sería broncoconstricción, no vasodilatación. La vasodilatación hace que el vaso esté un poco más permeable, algunos vasos chiquititos, ¿sí? Los vasos pequeños se hacen más permeables y permiten que salga líquido, y por eso es que se edematiza, se hincha, por ejemplo, si tenés una reacción alérgica. La broncoconstricción no es lo mismo que vasodilatación. Vasodilatación es de los vasos, broncoconstricción es de lo que es la vía aérea, ¿sí? ¿Entendés la diferencia? Sí, gracias. ¿Sí? Por eso es que yo dije que aumenta la reactividad del músculo liso bronquial. ¿Sí? Aumenta la broncoconstricción, se hace que todo lo que es el músculo de la vía aérea se cierre, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, con el edema de glotis, ¿sí? Es porque se edematiza, se llena de líquido, ¿tá? Y por eso es que se cierra y no permite que pase la vía aérea, que no pase el aire, ¿sí? Después vamos a ver que también produce factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos son sustancias que atraen otras células, ¿sí? Son moléculas de señal que atraen a otras células para que pasen del torrente sanguíneo al tejido conectivo, ¿sí? O sea, todo lo que eran las células móviles que habíamos nombrado, bueno, son atraídas desde el torrente sanguíneo al tejido conectivo a través de factores quimiotácticos. Los leucotrienos son unas sustancias lipídicas que tienen un efecto similar a la histamina, pero sobre todo actúan en lo que es el músculo liso del aparato respiratorio y tienen como un efecto más sostenido que la histamina, ¿sí? O sea, un efecto menos reversible que el de la histamina. Y las interleuquinas también son moléculas que permiten como la comunicación entre células, ¿sí? O sea, son moléculas que van a permitir que las células se comuniquen entre sí. Por lo tanto, el mastocito, cuando libera todo ese contenido de sus gránulos hacia el torrente sanguíneo, por eso es que se ubicaba cerca de los pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando el mastocito es estimulado, ¿sí? Y libera todo el contenido de esos gránulos, bueno, es el que va a participar en todo lo que son las reacciones alérgicas, y que cuando obviamente son muy severas, con riesgo de vida, eso se llama anafilaxia, ¿sí? Y como dice acá, posibilita la llegada del resto de las células inmunes al sitio de inflamación, justamente porque liberan los factores quimiotácticos. En verdad, no solo por eso, sino porque, por un lado, libera la heparina. La heparina es un anticoagulante, por lo tanto la sangre empieza a estar más fluida, genera vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, hace que las células puedan atravesar más fácil los vasos sanguíneos, ¿sí? Genera factores quimiotácticos que llaman a las células transitorias para que vengan, ¿sí? Por eso son muy importantes en lo que es la inflamación, y aparte con todos estos mediadores generar esas respuestas alérgicas y anafilaxia, ¿sí? Esto también, chicos, hay una predisposición genética, vieron que hay gente que no es alérgica, hay gente que tiene como manifestaciones alérgicas, capaz, no sé, en época primaveral, un poco de agüita por la nariz, una rinorrea, y hay gente que tiene alergias severas con riesgo de vida, como la anafilaxia, ¿sí? Así que esto es un poco variable. Generalmente, esto se los cuento más como a título informativo, la primera vez que uno se encuentra con el alergeno, no pasa nada, ¿sí? A uno no le pasa nada, pero interiormente esos mastocitos se sensibilizan, ¿sí? Entonces capaz que, no sé, vamos a poner, yo soy alérgica, no sé, a la penicilina, ¿sí? Antibiótico, re común alergia a la penicilina, lo van a ver cuando ejerzan como médicos, que en las historias clínicas, cuando hay algún paciente alérgico a la penicilina, se pone un cartel grande, alergia a la penicilina. Entonces, capaz que la primera vez que yo tomé penicilina no me pasó nada, ¿sí? Pero mis mastocitos se sensibilizaron. La segunda vez que yo tomo la penicilina,
ahí hago la reacción alérgica, ¿sí? Pues estos mastocitos ya estaban sensibilizados, y ante una segunda reexposición a ese alergeno, bueno, ahí los mastocitos liberan todo el contenido de esos gránulos y se generan estas reacciones alérgicas, ¿sí? La alergia puede ser variable, puede ser, no sé, alergias alimentarias, a medicamentos, al látex, o por ejemplo, no sé, yo que hago pediatría, muy común en los chicos chiquititos que sean como alérgicos a las picaduras de insectos, capaz que uno le pica un mosquito y se les hace un granito, y a los chicos se les hace una tremenda roncha, o se les hincha, les pica, ¿sí? Así que esto es variable, ¿está? ¿Saben cuál es el tratamiento de las reacciones anafilácticas, de lo que serían las reacciones alérgicas severas con riesgo de vida? ¿Saben cuál es el tratamiento? Corticoide. ¿Se puede dar corticoide? Es adrenalina subcutánea, ¿sí? Los pacientes que tuvieron alguna vez alguna reacción alérgica severa tienen que llevar consigo mismo, son como una especie de, no sé si alguna vez vieron la insulina, cómo se aplica la insulina, que son como unas lapiceras, ¿sí? Bueno, tienen que llevar consigo una lapicera de adrenalina, ¿sí? Se puede aplicar el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no da tiempo las reacciones anafilácticas, ¿sí? Entonces, personas que tuvieron reacciones severas tienen que tener consigo mismo una dosis para aplicarse una adrenalina subcutánea, ¿sí? Y aparte comprarla y estar atento a que no esté vencida, o sea, cada tanto la tienen que ir renovando, porque capaz que no la usan nunca, ¿sí? Y aparte siempre es muy difícil determinar a qué uno es alérgico, ¿sí? Porque no sé, yo digo, yo soy alérgica, no sé, al chocolate, soy alérgica al cacao, soy alérgica a los 8000 conservantes que tiene el chocolate, ¿se entiende? Es muy difícil establecer bien a qué uno es alérgico. ¿Tá? Y todas las pruebas que se pueden hacer son muy inespecíficas. ¿Tá? Muy bien, cambiamos de célula. Otra de las células fijas o células permanentes del tejido conectivo son los adipocitos, o también llamadas las células grasas. Los adipocitos son células grandes que tienen una forma poliédrica, que tienen una única gota de grasa central que almacena triglicéridos. ¿Sí? Son células encargadas de almacenar triglicéridos en forma de una única gota de grasa central. Esa gota de grasa central empuja el núcleo hacia la periferia, ¿sí? Fíjense que vemos acá esta célula, fíjense que tiene una forma como medio poligonal, ¿sí? Acá estaría la gota de triglicéridos y los núcleos siempre están aplanados y periféricos, ¿sí? Como que esa gota empuja el núcleo hacia la periferia de la célula. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos la técnica de rutina, los lípidos, ¿se acuerdan que se pierden? ¿Sí? Por eso es que el tejido adiposo se ve bien pálido. En verdad acá tendría que estar esa gota de grasa central, obviamente que no hay nada porque se perdió durante la técnica de rutina, por eso es que se ve todo pálido la célula. O sea, todo lo que es núcleo y citoplasma es un reborde periférico, ¿sí? Todo el resto está ocupado por esa gota de grasa central. Obviamente que si uno quisiera poner en evidencia el tejido adiposo, ¿qué tiene que hacer? Fijación por congelación, cortar en un criostato y teñir con la técnica de Sudan. Perdón, ahí vi en el chat que dice, ¿por qué el macrófago es difícil de visualización y no logramos ver con hematoxilina y eosina? Porque en verdad el macrófago tiene muchos lisosomas, los lisosomas no son fáciles de ver con las técnicas de rutina. Entonces no es una célula que se pueda ver muy bien. Se puede llegar a ver, pero no es de elección. Hematoxilina y eosina no tiñen bien los lisosomas. Por eso no es de elección.
¿sí? Muy bien, ¿qué función va a tener el adipocito, la célula grasa? Obviamente que almacenar grasas, almacenar triglicéridos es una fuente de energía, ¿sí? Las grasas se utilizan como fuente de energía. También, ¿sí? En la producción hormonal. Hay muchas hormonas que no derivan específicamente de los triglicéridos, ¿sí? Pero la célula grasa puede sintetizar hormonas, por ejemplo, estradiol, ¿sí? Que son estrógenos, y estas que ven acá, que son hormonas que participan en todo lo que es el metabolismo, la regulación de la saciedad, del hambre. Está muy estudiado actualmente la producción de hormonas por el tejido adiposo y la relación con enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, ¿sí? Está como muy en estudio todo el tema del tejido adiposo, porque obviamente se conoce que el exceso de tejido adiposo se asocia con esas enfermedades. No es que no hay que tener nada de tejido adiposo, es importante que tengamos algo de tejido adiposo, sobre todo las mujeres que necesitamos la grasa para producir todo lo que son hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Pero el exceso de grasa obviamente que se ve asociado a todas estas enfermedades y se estudia mucho el tejido adiposo como órgano endocrino, ¿sí? Productor de hormonas que se relacionan con la obesidad y demás, ¿sí? Sepan que nosotros a veces podemos ver células adiposas aisladas. Ahora, cuando yo veo esto, ¿ven que lo único que veo son células adiposas? Bueno, este tejido directamente yo lo llamo tejido adiposo, ¿sí? Que sería un tejido conectivo especializado. O sea que cuando la célula predominante es el adipocito, pasamos directamente a ese tejido, llamarlo tejido adiposo. ¿Sí? Y otra de las células fijas del tejido conectivo, vamos a ver que son las células que se llaman células reticulares. Las células reticulares, ahora las vamos a nombrar de vuelta cuando hablemos de las fibras reticulares, las vamos a encontrar principalmente en todo lo que es el tejido y órganos linfáticos. Células reticulares son como una especie de fibroblasto modificado que se encargan en esos órganos, ¿sí? En los órganos linfáticos, de sintetizar fibras reticulares. Y la última célula fija que tenemos son las células madre mesenquimáticas. Esas células madre mesenquimáticas son justamente las células madre de casi todas las que estuvimos viendo, menos del mastocito y del macrófago, ¿sí? Es la que va a diferenciarse a fibroblasto y a otras células del tejido conectivo. El macrófago no, ¿sí? Porque el macrófago deriva del monocito. Y el mastocito no, porque el mastocito también deriva de unas células de la médula ósea, ¿sí? Pero todo el resto de las células del tejido conectivo van a derivar de las células madre mesenquimáticas. Muy bien. Acá en el Power, el docente que hizo el Power la puso dentro de lo que son las permanentes. En el libro figura como célula transitoria, ¿sí? Quédense tranquilos que cuando hay disquisición no preguntamos si la célula es permanente o transitoria porque sabemos, ¿sí? Que justamente alguno puede leer de otro libro y demás, ¿está? O sea, quédense tranquilos que cuando las cuestiones no están del todo claras y puede cambiar la bibliografía, no solemos preguntar eso, ¿sí? Eso quédense tranquilos, ¿está? Entonces, el plasmocito, de acuerdo a la bibliografía que lean, se puede considerar o célula fija o célula transitoria. Derivan de los que son los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B son unos glóbulos blancos. Cuando el linfocito B se activa, se diferencia en plasmocito. Los plasmocitos son muy abundantes en los tejidos conectivos del tubo digestivo, del aparato respiratorio y en el tejido linfático.
¿sí? Eso que dice abundantes en la lámina propia es tejido conectivo de órganos huecos, ¿sí? Entonces, es muy abundante en el tejido conectivo, del tubo digestivo, del aparato respiratorio y en el tejido linfático. ¿Por qué son tan abundantes en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio? Por lo que dijimos antes, son los órganos más expuestos, ¿sí? Pues tienen comunicación directa con el exterior. Entonces, si esos epitelios son atravesados por algún microorganismo, esos microorganismos enseguida en el tejido conectivo se van a encontrar con células del sistema inmunitario, ¿sí? Justamente para tratar de frenar la infección ahí y que no avance. ¿Está? ¿Qué función van a tener los plasmocitos? Los plasmocitos sintetizan anticuerpos. Y participan de lo que se llama la inmunidad humoral. ¿Sí? Inmunidad humoral es la inmunidad mediada por anticuerpos. A los anticuerpos también los pueden llamar inmunoglobulinas, ¿sí? Es lo mismo. Anticuerpos o inmunoglobulinas es lo mismo. Los plasmocitos son células que, si bien se ven chiquitas en los preparados, son bastante, se pueden ver y tienen algunas características particulares. Por un lado es que va a tener una forma ovalada, ¿sí? El plasmocito tiene una forma ovalada. El núcleo está en uno de los costados, ¿sí? Se dice que tiene un núcleo de ubicación excéntrica, o sea que no está en el centro de la célula, sino desplazado hacia uno de los extremos. Entonces, célula ovalada, núcleo de ubicación excéntrica. Como sintetiza anticuerpos, y los anticuerpos son proteínas, ¿qué organela va a tener muy desarrollada? El retículo rugoso. Muy bien, ¿y cómo se tiñe el retículo rugoso? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo. Basófilo, ¿por qué? Proteínas de ribosomas. Porque tiene ribosomas, ¿y qué tienen los ribosomas? ¿Cómo? Carga negativa. ¿Pero por qué tienen la carga negativa? ¿De qué están hechos los ribosomas? Ácido ribonucleico. De ácido ribonucleico, ¿sí? Entonces el citoplasma del plasmocito, ¿sí? Va a ser basófilo justamente porque tiene mucho retículo rugoso, con todo lo que dijeron recién. Aparte del citoplasma basófilo, está descrito, en esto no se ve, pero que tienen como una región pálida perinuclear que corresponde al aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi nunca se tiñe, pero da una imagen negativa, una imagen que no se tiñe. Entonces se supone que tiene una imagen negativa correspondiente al aparato de Golgi, y lo que tiene muy característico es una cromatina que se llama cromatina en rueda de carro o en esfera de reloj. ¿Qué significa esto? Fíjense acá, esto es microscopía electrónica. Fíjense que hay zonas de cromatina que están muy condensadas, sobre todo en la periferia, y zonas que están más laxas, ¿sí? Eso hace como que la cromatina tenga grumos periféricos y la parte central sea un poco más pálida. Eso se llama cromatina en rueda de carro o en esfera de reloj. ¿Por qué la cromatina tiene esa disposición particular? Porque el plasmocito sintetiza una sola proteína nada más, siempre sintetiza el mismo tipo de anticuerpo. No es como el fibroblasto que sintetiza todos los componentes de la matriz y sintetiza un montón de proteínas distintas al mismo tiempo. Este siempre sintetiza la misma proteína. Entonces, todo el ADN que nunca se va a transcribir, se colapsa, se condensa, ¿sí? Y solo deja desplegado donde están los genes para la proteína que sintetiza, ¿sí? A eso se debe esa imagen tan particular del núcleo, a que siempre sintetiza la misma proteína. Entonces, todo el ADN que no se va a usar nunca, se condensa, ¿sí? Da la imagen de cromatina en rueda de carro o en esfera de reloj. Acá tienen más plasmocitos. En los preparados, que vayan a ver en el laboratorio, los van a ver así, a los plasmocitos, ¿sí? Células ovaladas con el núcleo en el extremo, ¿sí? No se llega a ver esto de la rueda de carro, ¿sí? Pero se ven bien un montón de células ovaladas con el núcleo en uno de los extremos, ¿ven? ¿Sí?
Y acá se ve mucho mejor todo lo que sería la cromatina en rueda de carro en esfera de reloj. En esfera de reloj es como que serían los numeritos del reloj, ¿sí? Un reloj de agujas, sería eso. ¿Sí? Muy bien, recuerden que que el ROS lo toma como célula transitoria al plasmocito, ¿sí? En cambio el Géneser lo toma como célula fija. Bueno, y después tenemos todo lo que son las células transitorias, que las células transitorias son los leucocitos o glóbulos blancos que van circulando por la sangre y ante determinados estímulos, ¿sí? Como esos factores quimiotácticos que liberaba el mastocito, atraviesan la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Y entran en el tejido conectivo. Dentro de lo que son las células transitorias tenemos los linfocitos, que pueden ser linfocitos T, linfocitos B o linfocitos NK. Los B ya los nombramos, porque el B es el que se diferencia plasmocito. ¿Sí? El B pasa al tejido conectivo, se activa y se diferencia plasmocito. El T, en cambio, o sea, habíamos dicho que el plasmocito participaba de lo que es la inmunidad humoral, inmunidad mediada por anticuerpos. El T va a participar de lo que se llama la inmunidad celular. El monocito, ya lo vimos cuando vimos macrófago, ¿sí? El monocito ingresa desde el torrente sanguíneo al tejido conectivo y enseguida se diferencia macrófago. ¿Sí? Es la célula precursora del macrófago. Y después tenemos lo que se llaman neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos estos los vamos a ver bien cuando veamos tejido sanguíneo. ¿Sí? Pues son todos los glóbulos blancos del tejido sanguíneo. Vamos a ver bien la estructura histológica y la función de cada uno. Acá tienen como un resumen de todas las células del tejido conectivo. ¿Sí? Dudas de las células del tejido conectivo. ¿Puedes repetir lo del libro de Ross? Que el No, que el plasmocito en el libro de Ross figura como célula transitoria y en el libro de Géneser como célula fija. Gracias. De nada, espérenme un segundo. Bueno, terminamos con todo lo que son las células. Vamos a empezar a estudiar lo que es la matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular también la llamamos sustancia intercelular. Esto es lo que vamos a encontrar por afuera de las células, ¿sí? La matriz extracelular es todo lo que está por afuera de las células. ¿Sí? Por eso dice que rellena el espacio intercelular, rellena el espacio entre las células. ¿Quién va a producir la matriz extracelular? Activamente el fibroblasto, menos activamente el fibrocito. ¿Sí? ¿Cómo está formada la matriz extracelular? Bueno, un poco lo que ya hablamos. Tiene por un lado fibras y por otro lado lo que se llama sustancia fundamental o sustancia amorfa. Dentro de lo que son las fibras, tenemos de tres tipos: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Y después tenemos la sustancia fundamental, o también llamada sustancia amorfa, donde vamos a tener gran cantidad de agua, ¿sí? Y otras moléculas, y un montón de moléculas ricas en hidratos de carbono, que son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Espérenme un segundo.
Perdón, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los componentes de lo que es la matriz extracelular. Vamos a empezar hablando de las fibras, ¿sí? Dentro de lo que son las fibras, las más abundantes, las principales, son las fibras de colágeno, ¿sí? Las fibras de colágeno son las más abundantes. De hecho, el colágeno es una de las proteínas más abundantes que nosotros tenemos en el organismo. Son fibras proteicas, ¿sí? Las fibras de colágeno, por lo tanto, se ven con eosina, ¿sí? Como son proteínas, las proteínas son bases, las bases tienen afinidad por el colorante ácido, por eso es que las van a ver acidófilas y con una estructura ondulada, ¿sí? Como se ve acá. Todo esto que ven acá son fibras de colágeno. ¿Quién las va a sintetizar? El fibroblasto, activamente, menos activamente el fibrocito, pero sepan que también lo puede sintetizar otras células, no son exclusivamente sintetizadas por estas células, ¿sí? Sino que existen otras células que van a ser equivalentes a los fibroblastos en los tejidos conectivos especializados, o por ejemplo el colágeno que se encuentra en la membrana basal, puede ser sintetizado por fibroblastos del conectivo, pero también lo pueden sintetizar las fibras, las células epiteliales, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo están formadas las fibras de colágeno? Esas fibras de colágeno, a su vez, van a estar formadas por unas subunidades menores que se llaman fibrillas, ¿sí? Si yo agarro una fibra de colágeno y la empiezo como a desarmar, voy a ver que esa fibra de colágeno tiene en su interior un montón de fibrillas. Esas fibrillas, a su vez, van a estar formadas por una molécula que se llama molécula de colágeno. Y esa molécula de colágeno está formada por 3 cadenas proteicas que se llaman cadenas alfa, o también se pueden llamar cadenasas, ¿sí? Cadenas alfa o cadenasas. Y esas 3 cadenas están como enrolladas en una triple hélice, ¿sí? Que gira hacia la derecha. Por eso se dice que es una triple hélice dextrógira. ¿Sí? Es como que yo voy yendo desde lo más grande, que sería la fibra completa, hasta lo más chiquitito, que son las cadenas alfa. ¿Sí? Entonces, las cadenas alfa se enrollan, 3 cadenitas alfa se enrollan entre sí y forman una triple hélice. Esas cadenas alfa van a formar lo que se llama la molécula de colágeno, y varias moléculas de colágeno van a formar una fibrilla, y varias fibrillas forman una fibra. ¿Sí? Como dijimos, esas fibras de colágeno las va a sintetizar el fibroblasto. Sepan que parte de la síntesis va a ocurrir en el citoplasma del fibroblasto, pero parte de la síntesis va a ocurrir afuera del fibroblasto, sobre todo lo que es el armado de las fibrillas y de las fibras, ¿sí? Todo eso va a ocurrir afuera del fibroblasto. Sin embargo, el fibroblasto va a guiar todo ese proceso, ¿sí? Por más que el armado final de las fibras ocurra por fuera del fibroblasto, el fibroblasto guía todo ese proceso de fibrilogénesis o armado de las fibras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. En lo que es la síntesis de las fibras de colágeno, vamos a tener eventos intracelulares y eventos extracelulares, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los eventos intracelulares? Vamos a ver que, fíjense en el dibujito. Acá tenemos, ¿sí? Esta sería la membrana plasmática del fibroblasto, esto sería el citoplasma del fibroblasto, esto sería ya el espacio extracelular. Acá tenemos dibujado el núcleo, acá tenemos el retículo rugoso. Entonces, en los ribosomas del retículo rugoso se va a sintetizar cada cadena alfa, ¿sí?
Entonces, en los ribosomas que están adheridos al retículo rugoso, se van a sintetizar las cadenas alfa, o también llamadas cadenasas. Estas cadenas alfa son ricas en algunos aminoácidos que no son tan frecuentes de ver en otras proteínas. Por ejemplo, glicina, prolina, y la lisina, ¿sí? Glicina, prolina y lisina, ¿sí? Esas cadenas alfa son ricas en esos aminoácidos. Una vez que esas cadenas alfa se sintetizan en los ribosomas que están adheridos acá al retículo, esas cadenas se meten en la luz del retículo endoplasmático rugoso. Y en la luz del retículo endoplasmático rugoso se van a enrollar y van a formar la triple hélice. Entonces se sintetizan cada cadena alfa en los ribosomas adheridos al retículo. Son cadenas proteicas ricas en algunos aminoácidos, como glicina, lisina y prolina. Esas cadenas alfa pasan a la luz del retículo y se enrollan formando la triple hélice. En verdad, no solo que se van a enrollar formando la triple hélice, sino que dentro del retículo va a haber varias modificaciones posttraduccionales, como por ejemplo el agregado de grupos hidroxilo, tanto a la prolina como a la lisina, ¿sí? Formando lo que se llama hidroxiprolina, hidroxilisina, que son muy importantes para que se generen unos puentes de hidrógeno que permiten que se arme la triple hélice, ¿sí? Aparte de eso, se le van a adicionar hidratos de carbono, porque el colágeno es una glucoproteína, ¿sí? Son varios eventos los que ocurren aparte del armado de la triple hélice. Sepan que en la hidroxilación de los aminoácidos participa la vitamina C. Por eso la vitamina C es muy importante en lo que es la cicatrización, ¿sí? Un déficit de vitamina C altera la síntesis del colágeno y la cicatrización de las heridas, ¿sí? Porque es un cofactor enzimático de las enzimas que agregan estos grupos hidroxilo a la lisina y a la prolina, ¿sí? Una vez que se enrolla en la triple hélice, la cadena pasa a llamarse cadena de procolágeno, la molécula se llama molécula de procolágeno, ¿sí? Entonces, primero tenemos cadenitas alfa sueltas, ¿sí? Cuando se enrollan en la triple hélice, la molécula pasa a llamarse molécula de procolágeno. Los extremos de esa molécula de procolágeno no están enrollados, ¿sí? Se enrolla como toda la parte central de la molécula de procolágeno, pero los extremos no son helicoidales, ¿sí? No se enrollan. Una vez que terminan todas las modificaciones posttraduccionales en el retículo, obviamente, como toda proteína que va a salir de la célula, ¿por qué organela tiene que pasar? El aparato de Golgi. Muy bien, va a pasar por el aparato de Golgi, ¿sí? Va a pasar por el aparato de Golgi y finalmente se va a empaquetar en una vesícula y se va a liberar por exocitosis, ¿sí? Entonces, repetimos los eventos intracelulares, ¿sí? Síntesis de las cadenas alfa. Van a leer que también las cadenas alfa se pueden llamar moléculas de preprocolágeno, ¿sí? Molécula de preprocolágeno o cadena alfa sería lo mismo. Entonces se va a sintetizar cada cadenita alfa en los ribosomas que están adheridos al retículo. Esas cadenas alfa pasan a la luz del retículo rugoso, se le adicionan grupos hidroxilo a la lisina y a la prolina, se forma la triple hélice, dejando sin enrollar los extremos, y se le adicionan hidratos de carbono, ¿sí? Porque el colágeno es una glucoproteína. Pasa por el aparato de Golgi, se empaqueta en una vesícula, y esa molécula de procolágeno,
se libera por exocitosis. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Una vez que esa molécula de procolágeno sale del fibroblasto, vamos a ver que hay una enzima que está ubicada en la membrana plasmática del fibroblasto que se llama procolágeno peptidasa. En la membrana plasmática del fibroblasto hay una enzima que se llama procolágeno peptidasa. ¿Qué hace esa enzima? Lo que hace es cortar los extremos no helicoidales. Vieron que yo les dije que se enrollaba toda la parte central, pero los extremos no estaban enrollados, ¿sí? Entonces, una vez que sale la molécula de procolágeno por exocitosis, esa enzima que está ubicada en la membrana plasmática del fibroblasto corta los extremos, ¿sí? Y la molécula que se obtiene pasa a llamarse molécula de colágeno maduro. Todo este proceso ocurre en una invaginación del fibroblasto que se llama bahía, ¿sí? Por más que ahora vengan todos los eventos extracelulares, todos estos eventos extracelulares están guiados por el fibroblasto, no es que el fibroblasto libera el procolágeno y se desentiende, ¿sí? Sino que va a guiar todos estos procesos, ¿sí? Entonces, se libera el procolágeno por exocitosis, se le cortan los extremos no helicoidales, ¿sí? Se obtiene la molécula de colágeno maduro. Varias moléculas de colágeno maduro se van a ir ensamblando y van a formar lo que es una fibrilla de colágeno, ¿sí? Fíjense acá que tenemos varias moléculas de colágeno maduro que se van acomodando, ¿sí? Y van a formar una fibrilla de colágeno. Y varias fibrillas de colágeno después van a formar una fibra. O sea que fíjense que si bien nosotros decimos que el fibroblasto sintetiza las fibras de colágeno, fíjense que todo el armado de las fibras ocurre afuera del fibroblasto, ¿sí? La célula guía todo este proceso, pero no ocurre en el citoplasma, ¿sí? Ocurre en el espacio extracelular, ¿sí? Repetimos todos los pasos de la síntesis del colágeno completo, ¿sí? Primero se van a sintetizar las cadenas alfa, también llamadas moléculas de preprocolágeno, que se sintetizan en los ribosomas que están adheridos al retículo rugoso. Una vez que se sintetizó cada cadena alfa, ingresan en la luz del retículo, se hidroxilan la lisina y la prolina, ¿sí? Con ayuda de la vitamina C, y se forma la triple hélice, ¿sí? Se enrolla todo menos los extremos, ¿está? Aparte se le van a adicionar hidratos de carbono. Cuando se forma la triple hélice, la molécula pasa a llamarse molécula de procolágeno. Esa molécula de procolágeno sale del retículo, pasa por el Golgi, se empaqueta en una vesícula y se libera por exocitosis, ¿sí? O sea que la molécula que se libera por exocitosis es la molécula de procolágeno. Una vez que se libera por exocitosis, una enzima que está ubicada en la membrana plasmática del fibroblasto, ¿sí? La procolágeno peptidasa, corta los extremos no helicoidales. Y lo que se obtiene es la molécula de colágeno maduro. Varias moléculas de colágeno maduro empiezan a ensamblarse, empiezan a organizarse, formando las fibrillas. Y varias fibrillas, a su vez, se organizan y forman una fibra de colágeno, ¿sí? Todo este proceso ocurre en una invaginación del fibroblasto llamado bahía, ¿sí? ¿Quedó claro? Profe, ¿puede repetir lo último? Lo de la invaginación. Que todo este proceso de armado de la fibra afuera ocurre en una invaginación del fibroblasto que se llama bahía. ¿Sí? Imagínense una bahía geográfica, ¿sí? Una cosa así, y ahí ocurre todo este proceso. ¿Por qué? Porque el fibroblasto guía todo ese proceso de armado de las fibras afuera de la célula. Gracias. De nada. ¿Quedó claro?
¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Cambiamos de fibras, ¿sí? Otra de las fibras que tenemos son las fibras reticulares. Las fibras reticulares, si bien se llaman reticulares porque se organizan como formando redes, van a estar formadas por un colágeno que es un colágeno tipo 3. Me olvidé decirle antes que existen distintos tipos de colágenos, ¿sí? Existen distintas cadenas alfa, existen como, no sé, 40 y pico, 42 tipos de cadenas alfa distintas que se pueden combinar de distinta manera para formar distintos tipos de colágenos. No todos los colágenos forman fibras, ¿sí? De hecho, el colágeno tipo 4 de la membrana basal no es un colágeno fibrilar, ¿sí? Van a ver en el libro que hay un cuadro con los 29 colágenos que existen. Ustedes van a tener que estudiar 4, nada más. El 4, que es el de la membrana basal, que ya lo vimos, ¿sí? Que está en las membranas basales, y no es fibrilar. El colágeno tipo 1, que es el más abundante, ¿sí? Va a estar en los tejidos conectivos no especializados, y va a estar sobre todo en el hueso también. El colágeno tipo 3, que es el que vamos a ver ahora porque forma las fibras reticulares, y el colágeno tipo 2, que está en el cartílago, ¿sí? Sepan que en algunos colágenos todas las cadenas alfa son iguales, en otros pueden ir cambiando, ¿sí? Pueden ser 2 desiguales, una distinta, las 3 distintas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la combinación de las cadenas alfa, se obtienen los distintos tipos de colágeno. El que forma las fibras reticulares se llama colágeno tipo 3. Las fibras reticulares son muy finitas y justamente se van como entrelazando formando redes, por eso es que se llaman fibras reticulares. Las fibras reticulares las pueden sintetizar los fibroblastos y también la van a sintetizar las células reticulares, sobre todo en los órganos linfáticos. ¿Sí? En los órganos linfáticos no hay fibroblastos, hay células reticulares. Es como que se forma toda una red de prolongaciones entre las células, prolongaciones de las células y las fibras, ¿sí? Las fibras reticulares no se ven con las técnicas de rutina, ¿sí? El colágeno tipo 3 tiene mucho más hidratos de carbono que capaz el colágeno tipo 1, que lo vemos bien acidófilo, ¿sí? El colágeno tipo 3 no se ve con las técnicas de rutina. Al tener muchos hidratos de carbono se ve con la técnica de Paz, y también se ve con impregnación argéntica, ¿sí? Que son tinciones de plata. Vieron que cuando estudiábamos las tinciones de la membrana basal se veía con impregnación argéntica. ¿Por qué? Porque se acuerdan que toda la membrana basal tiene una lámina lúcida, una lámina densa y una lámina reticular, llena de fibras reticulares, ¿sí? Por eso es que se ve con impregnación argéntica. ¿Sí? Con impregnación argéntica se ven negras. Se ven todas esas redes negras, ¿sí? Y las fibras reticulares son bastante abundantes, capaz en los tejidos conectivos del embrión, y capaz en los primeros momentos de la cicatrización de heridas aparecen fibras reticulares, pero después se van reemplazando por fibras colágenas que son mucho más resistentes. ¿Sí? O sea que en un tejido conectivo yo voy a tener fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas, pero generalmente en los tejidos conectivos no especializados, lo que veo es que hay muchas más fibras colágenas que de las otras, ¿sí? Las otras que tenemos son las fibras elásticas. Las fibras elásticas están formadas por 2 proteínas. Una se llama elastina y otra se llama fibrilina. ¿Sí? Generalmente es un núcleo central de elastina rodeado por fibrilina. ¿Sí? Existe fibrilina 1, fibrilina 2. Las fibras elásticas también las va a sintetizar el fibroblasto, pero también la pueden sintetizar las células musculares lisas. De hecho, en los vasos sanguíneos, en algunos vasos sanguíneos donde tenemos gran cantidad de fibras elásticas, las sintetizan las células musculares lisas y no los fibroblastos. Son difíciles de ver también con las técnicas de rutina. Si bien son proteicas, son muy finitas
y suelen quedar tapadas por las fibras de colágeno. Por eso es que no se suelen ver con las técnicas de rutina. Salvo cuando vayan a ver cardiovascular, o bueno, ahora cuando vean tejido conectivo en la aorta, hay una parte de la aorta que no tiene fibras de colágeno, tiene solo fibras elásticas, entonces ahí se ven bien, ¿sí? Pero si no, medio que quedan tapadas por las fibras de colágeno. Si las quisiéramos poner bien en evidencia, tenemos que hacer tinción con orceína o resorcina fucsina, ¿sí? Son las dos tinciones de elección para poner en evidencia fibras elásticas. ¿Sí? Esto que se ve acá es parte de la pared de la aorta. ¿Sí? Se ven como unas láminas elásticas. ¿Sí? Y ahí se ven bien. También se pueden ver bien en algunos ligamentos de la columna, ¿sí? Que se llaman ligamentos elásticos, como los ligamentos amarillos y demás. Ahí también hay muchas fibras elásticas. ¿Sí? Si no es muy difícil porque quedan tapadas por las fibras de colágeno. Obviamente que las fibras elásticas dan resistencia a todo lo que es el estiramiento excesivo, ¿sí? Recuerden que elasticidad no es la capacidad de distenderse, ¿sí? Sino de deformarse y volver a la forma original. ¿Ah? Fíjense que si ustedes hacen un pellizco en la piel, no queda, vuelve, ¿sí? Bueno, eso es elasticidad, ¿sí? Deformo y vuelve a su forma original. Con la edad, obviamente que se va perdiendo la resistencia que dan las fibras de colágeno, las fibras elásticas, y obviamente que se cae y empiezan a aparecer las arrugas, ¿sí? Porque se va perdiendo toda esa elasticidad que tiene la piel. ¿Sí? ¿Dudas de las fibras? ¿No? Bueno, y nos queda lo que es la sustancia fundamental, ¿sí? La sustancia fundamental va a rellenar todo el espacio que está entre las células y entre las fibras, ¿sí? No es una estructura definida, no es que yo puedo agarrar la sustancia fundamental, ¿sí? Es como toda una estructura amorfa, ¿sí? Por eso también se la llama sustancia amorfa, porque no tiene forma, ¿sí? Y que es como una especie de gel, esa consistencia medio viscosa, un gel hidratado, que va rellenando los espacios entre las células y las fibras. Al contener agua y moléculas ricas en hidratos de carbono, no se ve con las técnicas de rutina la sustancia fundamental, ¿sí? Queda como un espacio en blanco. ¿Sí? De hecho, fíjense acá que se ven algunas fibras, algunos núcleos, todo el espacio blanco que queda como de fondo, de relleno, todo eso es la sustancia fundamental. Ven que no es una sustancia, no es algo definido, ¿sí? Yo puedo decir, acá hay una célula, acá hay una fibra, bueno, todo esto de relleno es la sustancia fundamental o sustancia amorfa, ¿sí? La sustancia fundamental va a tener moléculas ricas en hidratos de carbono, como los GACs, ¿sí? Que son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, y las glucoproteínas multiadhesivas, y grandes cantidades de agua, ¿sí? La sustancia fundamental es la que permite que el oxígeno y las sustancias nutritivas y sustancias de desecho difundan, ¿sí? O sea, todas esas sustancias difunden por la sustancia fundamental. ¿Sí? Si una molécula quiere difundir, no puede difundir a través de una fibra, ¿sí? Que es una proteína. Difunden por la gran cantidad de agua que tiene la sustancia fundamental. Vamos a ir viendo los componentes, ¿sí? Vemos los componentes de la sustancia fundamental, la clasificación del tejido conectivo, y con eso terminamos la clase. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Los glucosaminoglucanos son polisacáridos, ¿sí? Son moléculas de hidratos de carbono muy grandes, que van a estar formados por disacáridos que se van repitiendo todo el tiempo, ¿sí? Los mismos disacáridos se repiten todo el tiempo para formar justamente un polisacárido más largo. Algunos glucosaminoglucanos son polianiones, no todos, ¿sí? Pero algunos son polianiones. O sea, pueden tener cargas negativas. Si tienen cargas negativas, lo que atraen es sodio, y el sodio siempre viene acompañado de agua. Por eso es que la sustancia fundamental
¿sí? Está tan hidratada. Esos glucosaminoglucanos a veces pueden estar sueltos, pero generalmente esos glucosaminoglucanos lo que hacen es unirse a una proteína que se llama proteína central y forman lo que se llaman los proteoglucanos, ¿sí? Que serían el otro componente de la matriz extracelular, de la sustancia fundamental. ¿Sí? Entonces son hidratos de carbono muy grandes, ¿sí? Pues los llamamos polisacáridos, tienen muchos monosacáridos juntos, ¿sí? Formados por disacáridos que se van repitiendo, atraen agua, ¿sí? Y generalmente están unidos a una proteína que se llama proteína central para formar proteoglucanos. Hay una excepción dentro de los glucosaminoglucanos que es el ácido hialurónico, muy de moda el ácido hialurónico para todo lo que es tratamientos de estética y demás, ¿sí? El ácido hialurónico o hialuronano es lo mismo, ¿sí? Estructuralmente es un glucosaminoglucano, ¿sí? Lo que pasa es que es tan grande que nunca se une a la proteína central. O sea que el ácido hialurónico nunca forma proteoglucanos. ¿Sí? Porque es tan grande que no se puede unir a esa proteína central. Lo que vamos a ver es que el ácido hialurónico va a formar aglomeraciones de proteoglucanos. Ahora les voy a explicar un poquitito eso, con un dibujito, ¿no? Que no, es súper sencillo. Entonces recuerden que el ácido hialurónico es un glucosaminoglucano que nunca va a formar proteoglucanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy grande. Muy bien, otra de las moléculas de la sustancia fundamental son los proteoglucanos, ¿sí? Esos proteoglucanos, un poco ya lo vimos, tienen un eje proteico, que es esto que vemos acá, que se llama proteína central, y se van depositando alrededor de esa proteína central los glucosaminoglucanos. ¿Sí? Fíjense, este se llama decorina, es un proteoglucano que tiene la proteína central y un solo glucosaminoglucano. Y este, que es mucho más grande, que se llama grecano, tiene una proteína central y un montón de glucosaminoglucanos alrededor. Los dos son proteoglucanos, ¿sí? Están formados por una proteína central, ¿sí? Y el glucosaminoglucano. Esperen que voy a ir al pizarrón, así esto van a ver que es bastante sencillito. Un segundo. Las cosas del desayuno de mis hijas. Entonces, nosotros tenemos la sustancia fundamental, ¿sí? Donde dijimos que teníamos varias moléculas ricas en hidratos de carbono. Unas eran los glucosaminoglucanos, ¿sí? Los GAPs. Los glucosaminoglucanos pueden estar sueltos, ¿sí? O dijimos que se podían adherir a una proteína central formando los proteoglucanos, ¿sí? Salvo uno, que es muy grande, que es el ácido hialurónico. ¿Sí? El ácido hialurónico estructuralmente es un glucosaminoglucano, ¿sí?
pero que nunca va a formar proteoglucanos. Esos glucosaminoglucanos se podían unir a la proteína para formar los proteoglucanos. ¿Cómo están formados los proteoglucanos? Justamente por un eje central, ¿sí? Que se llama proteína central, esto es el símbolo de proteínas, y alrededor se le van depositando los glucosaminoglucanos. En cantidades variables. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Sí, profe. Muy bien. Habíamos dicho que este nunca se va a unir a la proteína central. Pero lo que va a ocurrir es que alrededor del ácido hialurónico se van a ir depositando varios proteoglucanos, formando lo que se llaman aglomeraciones de proteoglucanos. Entonces vamos a ver que tenemos el ácido hialurónico, ¿sí? El grupo acá en azul, y alrededor del ácido hialurónico se van a depositar varios proteoglucanos. Entonces fíjense cómo se van juntando todas las moléculas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el ácido hialurónico rodeado de proteoglucanos, esta molécula más grande todavía se llama aglomeración de proteoglucanos. ¿Sí? Porque están todos aglomerados alrededor del ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, en la sustancia fundamental veo los GAPs, que pueden estar sueltos o no. Generalmente, la mayoría se une a una proteína central formando proteoglucanos, y los proteoglucanos se adhieren al ácido hialurónico formando lo que se llaman aglomeraciones de proteoglucanos, ¿sí? Que son más grandes todavía. Se llama aglomeración de proteoglucanos. Son varios proteoglucanos unidos a la molécula de ácido hialurónico. ¿Sí? Todas estas moléculas son muy grandes, son muy osmóticamente activas, atraen grandes volúmenes de agua, ¿sí? Justamente por eso dan esa consistencia de gel hidratado a la sustancia fundamental. También son tan grandes que muchas veces limitan, por ejemplo, la diseminación de microorganismos, ¿sí? Como que frenan que algunos microorganismos puedan avanzar porque detienen, ¿sí? El paso. ¿Está? ¿Se entendió entonces esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Que la única parte proteica es la proteína central. Queda perdida entre todos los hidratos de carbono, por eso que la sustancia fundamental no se tiñe, ¿sí? Porque casi todos son hidratos de carbono, ¿sí? Muy bien. Y después, aparte de todo esto, tenemos lo que son las glucoproteínas multiadhesivas. Las glucoproteínas multiadhesivas son proteínas que van a permitir relacionar los distintos componentes de la matriz extracelular entre sí, por ejemplo, estas aglomeraciones de proteoglucanos se adhieran a las fibras de colágeno, o por ejemplo que las células se conecten con la fibra de colágeno, o que las células se contacten con el ácido hialurónico, ¿sí? Las proteínas adhesivas justamente son eso, van a permitir la interacción entre los distintos componentes de la matriz, ¿sí? Acá un poco lo que ya dijimos, que por su composición, ¿sí? Por todas estas moléculas, tiene gran cantidad de agua, ¿sí? Y es la parte del tejido conectivo que permite la difusión de gases, iones, células y moléculas pequeñas, que son como una barrera para la diseminación de microorganismos, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, una vez que ya vimos todos los componentes del tejido conectivo, vamos a ver la clasificación. Sepan que la clasificación del tejido conectivo se va a basar sobre todo en la composición y la organización de la matriz extracelular, ¿sí? En eso se basa la clasificación del tejido conectivo. Dentro de lo que es el tejido conectivo, vamos a tener un tejido conectivo que se llama tejido conectivo embrionario, un tejido conectivo del adulto,
y un tejido conectivo especializado. ¿Sí? Tejido conectivo embrionario, tejido conectivo del adulto y tejido conectivo especializado. Dentro de lo que es el tejido conectivo embrionario, tenemos dos tipos. El tejido conectivo embrionario mesenquimático, que justamente va a formar todo lo que es el mesénquima, el mesodermo, la capa del medio del embrión trilaminar, y de ese tejido conectivo embrionario mesenquimático van a derivar todos los tejidos conectivos del adulto. ¿Sí? Sería como el que va a originar los futuros tejidos conectivos del adulto. Y el tejido conectivo embrionario mucoso lo vamos a ver en el cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, los tejidos conectivos embrionarios, el mesenquimático es el que origina todos los tejidos conectivos del adulto, y el mucoso lo vemos en el cordón umbilical. Los tejidos conectivos embrionarios se caracterizan por tener pocas fibras, tienen poquitas fibras colágenas, algunas fibras reticulares, no tienen tantas células, ¿sí? Sobre todo tienen células madre mesenquimáticas, y tienen mucha cantidad de sustancias fundamentales. ¿Sí? Sobre todo van a ver en el práctico de tejido conectivo y preparado de cordón umbilical. Fíjense acá, tenemos se ve un poco el cordón umbilical. Esto que ven acá son vasos sanguíneos. Esto es una arteria, ven que el cordón tiene dos arterias y una vena. ¿Sí? Acá se ve una arteria, acá se ve una vena, faltaría la otra arteria. Todo lo de alrededor, esto que se ve pálido, es el tejido conectivo embrionario mucoso, o mucoide, como lo quieran llamar. Si esto lo miramos de cerca, vamos a ver esto. Fíjense que se ven pocas células, poquitas fibras y mucho espacio en blanco. ¿Por qué? Porque tiene mucha sustancia fundamental. A la sustancia fundamental del tejido conectivo embrionario mucoso se lo llama gelatina de Wharton. ¿Sí? La gelatina de Wharton es la sustancia fundamental del tejido conectivo embrionario mucoso. ¿Sí? Es un preparado que le lleva 30 segundos mirarlo, porque no hay nada para ver, porque esto es espacio en blanco. ¿Sí? Tiene mucha sustancia fundamental. Esos serían los tejidos conectivos embrionarios. Dentro de lo que son los tejidos conectivos del adulto, vamos a ver que existe lo que se llama el tejido conectivo no especializado. Y ese tejido conectivo del adulto no especializado se va a dividir en dos: tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. La diferencia entre el laxo y el denso se debe a la cantidad de fibras. El laxo tiene pocas fibras y el denso va a tener muchas fibras. ¿Sí? Entonces la diferencia entre laxo y denso va a ser la cantidad de fibras. El laxo va a tener pocas fibras y el denso va a tener muchas fibras. El laxo, si tiene pocas fibras, va a tener más células y más sustancia fundamental. ¿Sí? Las células en el tejido conectivo laxo, las que predominan, van a ser de las células transitorias. Obviamente que tienen fibroblastos, ¿sí? Pero predominan las células transitorias del tejido conectivo. En cambio el denso va a tener muchas fibras, y si tiene muchas fibras, tiene menos espacio para los otros componentes. O sea, va a tener menos células y menos sustancia fundamental. Y la célula que va a predominar en el denso, y son fibroblastos o fibrocitos. ¿Sí? A su vez, vamos a ver que las fibras dentro del denso pueden estar todas desordenadas y llamarse denso no modelado o denso irregular. O las fibras pueden tener todas un ordenamiento parejito y se va a llamar denso modelado o denso regular. ¿Sí? El laxo no se divide en modelado o no modelado porque tiene poquitas fibras. ¿Está? Entonces, cuando vemos que tiene mucha fibra, yo ya sé que es denso. Bueno, miro cómo están esas fibras. ¿Todas ordenadas?
denso modelado. Todas desordenadas, denso no modelado. En verdad el denso modelado lo tenemos en los tendones, en la saponeurosis, en los ligamentos y en la córnea, ¿sí? Que se llama tejido conectivo denso modelado laminar. Y después tenemos los tejidos conectivos especializados. Por ejemplo, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, el tejido sanguíneo, el tejido hematopoyético. Y el reticular y el elástico, que se consideran tejidos conectivos especializados. En uno van a predominar las células y las fibras reticulares, y en el elástico van a predominar las fibras elásticas, ¿sí? Sobre todo el elástico lo vamos a ver en la aorta y en los ligamentos amarillos de la columna vertebral, ¿sí? Todo el resto lo vamos a ver más adelante, son otras clases, ¿está? Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, acá volvemos a ver la imagen del cordón umbilical, ¿sí? Con los vasos sanguíneos. Todo esto que tienen alrededor es el tejido conectivo embrionario mucoso. ¿Ven que es bien pálido? ¿Sí? Y ahí, si lo miramos con más aumento, vemos poquitas fibras, perdón, poquitas células, que son esos núcleos que vemos acá, que seguramente sean células madre mesenquimáticas, poquitas fibras y mucho espacio en blanco, que es la sustancia fundamental. ¿Sí? Por eso, vieron que está como muy de moda en los nacimientos guardar cordón, ¿sí? ¿Por qué? Células del cordón, porque son células madre mesenquimáticas, tendrían la capacidad de diferenciarse en otros tejidos y se podrían utilizar en tratamientos de algunas enfermedades. Todavía no se sabe bien del todo, capaz que en algunas enfermedades son hematológicas para hacer trasplantes, ¿sí? Pero está muy de moda el tema de guardar células del cordón. ¿Está? Muy bien, fíjense acá. ¿Este qué tejido es? Este que les estoy marcando. ¿Qué tejido es? Epitelial. Sí. Es un epitelio, ¿y es un epitelio simple o estratificado? ¿Simple? Tiene 1, 2, 3, 4, Bueno, Estratificado. estratificado, y de hecho acá tiene queratina, ¿sí? Esto es un epitelio plano estratificado queratinizado. Siempre debajo de los epitelios vamos a tener el tejido conectivo laxo, ¿sí? Hay excepciones, pero como regla en sus cabezas, tienen que tener que debajo de los epitelios casi siempre tengo tejido conectivo laxo, ¿sí? Fíjense que cuando vemos el tejido conectivo laxo se ven muchos núcleos, ¿sí? Y espacio en blanco y poquitas fibras, ¿sí? Y debajo del conectivo laxo, acá tenemos el denso, donde fíjense que se ven muchas fibras, todo esto acidófilo, y menos cantidad de núcleos, ¿sí? ¿Por qué tengo tejido conectivo laxo debajo del epitelio y no tengo tejido conectivo denso? ¿A alguien se le ocurre? Para difusión. Muy bien, porque nosotros sabemos que el epitelio es avascular, y yo necesito que las sustancias puedan difundir hacia el epitelio. Y habíamos dicho que las sustancias difunden por la sustancia fundamental. El laxo tiene mucha sustancia fundamental y pocas fibras. El denso tiene poca sustancia fundamental. ¿Puede difundir algo por el denso? Sí, pero muchísimo menos que por el laxo, ¿tá? Entonces, para que el epitelio se pueda nutrir mejor, siempre debajo del epitelio tengo conectivo laxo. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Porque permite evaluar estructura, permite evaluar que ustedes entiendan de por qué no tengo un denso y no tengo un laxo, y tengo un laxo debajo de los epitelios, ¿sí? Entonces, ahí explican la sustancia fundamental, con las moléculas ricas en hidratos de carbono, que atraen agua, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué debajo de los epitelios tengo laxo y no tengo denso? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Piensen que por una proteína no puede difundir una sustancia, el oxígeno, necesita agua, ¿sí? Piensen que siempre una molécula para difundir necesita disolverse en un líquido, en el agua, ¿tá? Entonces necesitamos mucha sustancia fundamental.
Bueno, ahí les regalé una pregunta de examen, ¿tá? Cualquiera de ustedes ya la va a saber. Acá de vuelta, ¿sí? Fíjense, volvemos a ver el epitelio, ¿sí? Debajo del epitelio, conectivo laxo. Y por debajo el conectivo denso no modelado, pues está todo desordenado, ¿tá? Este preparado también lo vieron la semana pasada en los laboratorios, ¿sí? Este es un preparado de colon. Acá tenían el epitelio cilíndrico simple. Esta semana lo van a ver también porque estos son glándulas, y fíjense que rellenando el espacio, tanto debajo del epitelio de revestimiento como de las glándulas, todo esto es conectivo laxo. Ahora, fíjense que a diferencia de este conectivo laxo es muy celular, está lleno de células. Son todas células transitorias, ¿sí? Linfocitos, plasmocitos, está lleno de células transitorias. ¿Por qué? Porque fácilmente los microorganismos pueden atravesar este epitelio, no es como que si está sano es re difícil que se infecte la piel, ¿sí? Generalmente cuando tenemos una infección de piel, primero nos lastimamos, lesionamos la barrera cutánea, y ahí entran microorganismos, ¿sí? Tenemos un epitelio grueso con queratina. El del intestino es más fácil de atravesar, y ni hablar del colon, que encima tiene bacterias normales arriba. Entonces acá está lleno, es un conectivo laxo, que obviamente tiene pocas fibras, pero capaz que tiene más células que sustancia fundamental, ¿sí? O sea que fíjense que lo que me define al laxo es que tiene pocas fibras, pero puedo tener laxos con muchas células, o laxos con más sustancia fundamental y menos células. Todos tienen pocas fibras, ¿sí? Y siempre debajo del laxo aparece el conectivo denso no modelado. Este es un preparado de aorta, ¿sí? Todos estos que ven acá son fibras elásticas. Acá no hay fibras colágenas, por eso es que las fibras elásticas se ven bien. Esto sería un tejido conectivo elástico, ¿sí? Porque predominan las fibras elásticas. Y acá tenemos un tejido conectivo denso modelado, que es el que se ubica en la córnea, ¿sí? Fíjense acá tiene un dibujito del ojo. La córnea es la parte más anterior del ojo, es uno de los medios de transparencia, ¿sí? La córnea es completamente transparente, y va a estar formado por un tejido conectivo denso modelado, que se llama denso modelado laminar, ¿sí? La córnea es especial, ¿por qué? Porque es un tejido conectivo, pero es avascular, ¿sí? No tiene vasos la córnea. Y aparte, es un conectivo denso que está encerrado entre dos epitelios. O sea que acá no va eso del conectivo laxo debajo del epitelio. Fíjense. Acá estaría como el exterior, ¿sí? Esto sería el exterior. Acá tenemos un epitelio que se llama epitelio anterior, que es un epitelio plano estratificado. Después viene una membrana basal y un conectivo denso no modelado, que se llama denso modelado laminar, porque todas las fibras, fíjense que están bien organizadas, ¿sí? Y después viene otra membrana basal, y hay un epitelio posterior, que es un epitelio plano simple. Entonces, es completamente excepcional la córnea, ¿sí? Es tan excepcional que toda esa disposición que hacen las fibras hacen que sea transparente, y tiene muy poquitas células que también están todas bien organizadas. Ahora, fíjense, acá no hay vasos, acá no hay vasos y acá no hay vasos. ¿Cómo es que no camino con la córnea en la mano? ¿Cómo se nutren todas estas células? Todo lo que es el epitelio anterior y la parte anterior del conectivo reciben directamente el oxígeno del aire ambiental, ¿sí? Cada vez que nosotros parpadeamos, obviamente que tenemos lágrimas, ¿tá? Entonces de esa manera va difundiendo. Y todo lo que es la parte posterior, ¿sí? Se nutre a partir de un líquido que está acá atrás, que se llama humor acuoso, ¿sí? Que también es rico en oxígeno, ¿sí? Y en nutrientes para nutrir el epitelio posterior y la parte posterior del conectivo, ¿sí? Es completamente excepcional la córnea, ¿tá? Por esto que les digo. Por eso los usuarios de lentes de contacto, como yo y otros, siempre tenemos que comprar lentes de contacto que estén buenos y que tengan microperforaciones, ¿sí? Que son imperceptibles. Pero si yo me pongo un lente de contacto de mala calidad, que no tiene los agujeritos,
no permito que el oxígeno le llegue a mi córnea, ¿sí? Y en un rato me voy a empezar a ver mal, me va a empezar a molestar, ¿sí? Y puedo terminar con una úlcera de córnea, y si no me saco el lente y no me hago tratamiento, esto puede generar una lesión, ¿sí? Que puede comprometer la visión, ¿tá? Entonces es muy importante para los usuarios de lente de contacto comprar lentes de contacto de calidad, ¿tá? Fíjense un poquito más de cerca, el epitelio anterior plano estratificado, esta imagen que se ve pálida es la membrana basal, ¿sí? Tejido conectivo denso modelado laminar, el de la córnea, ¿sí? Fíjense la organización que tiene, ¿sí? Todo bien parejito. Otra membrana basal y el epitelio plano simple, que es el epitelio posterior. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. No. Bueno, semana que viene tenemos una clase cortita, cartílago, ¿sí? Cartílago es bastante corto, es bastante sencillito, ¿sí? Lo que tienen que saber a partir de ahora que entramos en los tejidos conectivos, es que todos los tejidos conectivos van a tener la misma organización. Células, matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular, fibra, sustancia fundamental. Y van a ver, por ejemplo, que cuando veamos cartílago, si bien vamos a tener células que van a ser los condrocitos, o condroblastos, que van a ser el equivalente de fibrocito y fibroblasto, las particularidades del cartílago están en la matriz, ¿sí? En los tejidos conectivos las particularidades están en la matriz. Lo mismo cuando veamos tejido óseo, vamos a tener células, matriz. La matriz va a tener fibra, sustancia fundamental. Bueno, en el cartílago lo más importante es la sustancia fundamental. En el hueso lo más importante son las fibras, ¿sí? Entonces, si yo en mi cabeza tengo el esquema básico de componentes del tejido conectivo, después lo otro es más fácil, ¿sí? Sí, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos la semana que viene. Recuerden que esta semana tienen el práctico de epitelio glandular, ¿sí? Así que vayan con el epitelio glandular más o menos cocinado, ¿está? Nos vemos el lunes que viene, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao.